Hola, el día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Lauri en este tema que le pusimos charlando con Lauri, ya que Lauri nos da una buenísima charla el día de hoy, que es ¿Por qué vivir?, que es el título. Y qué mejor que sea la misma Lauri quien se presente. Bienvenida, Lauri. Hola Marly, muchas gracias por esta bienvenida y por esta cálida invitación, la verdad que la valoro muchísimo. Un tema súper divino, bueno, que me presente. Siempre que me dicen presentate, comúnmente uno se presenta desde el background. A mí me gusta presentarme como una apasionada del desarrollo personal. Mi combustible diario es acompañar a personas a que puedan encontrarse y que puedan descubrirse a ellas mismas, porque en ese acompañar al otro me descubro yo. Soy acompañante en biodescodificación, coach ontológica, formadora en una escuela de coaching y además soy estudiante de filosofía, me considero una apasionada del campo, así que bueno, estamos incursionando ahora en lo que es la filosofía y que tiene muchísima implicancia en el tema que nos trae hoy acá a tu canal, que te quiero felicitar, un canal precioso, de mucho aporte a la humanidad, así que te felicito por eso. Gracias, Lauri, gracias, gracias. Es un tema súper interesante. Cuando lo platicamos dijimos, bueno, el por qué vivir dentro del tema que tratamos nosotros siempre cada mes, que es el tema siempre del duelo, acompañamiento en duelo y todo lo referente a esto. Es importante también pues el decir, bueno, también preguntarnos por qué vivir. Entonces, Lauri, todos tuyos. Gracias. Bueno, te cuento que cuando hablamos del por qué vivir, ¿sí? Y de la justificación que nos lleva, el por qué siempre nos invita a una justificación, ¿sí? A encontrar la raíz del problema si es que lo hay. Cuando uno habla de por qué vivir, ¿sí? Automáticamente me conecta con los desafíos que atraviesa una persona que se plantea esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué vivir? Entonces ahí es donde em, conectamos con estos desafíos, ¿no? Una persona que no vive con propósito, cuando hablamos de vivir, automáticamente nos conectamos con esta palabra que desde mi punto de vista es clave y es propósito. Cuando una persona no vive con un propósito claro en la vida, puede enfrentarse en una serie de desafíos y dificultades que pueden ser muy intensos, ¿sí? Y estos desafíos, si bien son muchos, hay algunos que son puntuales. Entonces, cuando una persona se pregunta, ¿por qué voy a seguir viviendo? ¿Sí? Automáticamente la invitación es a rever qué pensamientos está teniendo en este preciso momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas personas que suelen hacerse este tipo de preguntas conectan con una sensación de vacío, ¿sí? La sensación de vacío es esa falta de propósito, ¿no? Que puede llevarnos a esa sensación de vacío existencial. No es que literalmente estemos vacíos, sino que en realidad no hay nada que nos motive, no tenemos un para qué, no tenemos un propósito, ¿sí? El propósito es el combustible espiritual que me lleva, que me mueve. Entonces, este vacío existencial hace que la persona se sienta perdida, que se sienta sin rumbo y por lo tanto tiene una relación muy cercana con la falta de motivación. La falta de motivación es otro de los factores y otros de los desafíos que suelen atravesar las personas que se hacen esta pregunta, ¿sí? Y sin un propósito que nos guíe las acciones, nosotros como personas y como seres humanos podemos carecer de motivación para alcanzar estas metas que son significativas en nuestra vida y también perseguir nuestros sueños, ¿sí? Los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar y muchas veces tenemos estos sueños que nos conectan con ese mundo ideal, con esa realidad ideal, con ese lugar que quiero ocupar en el mundo y conectar con esto desde una sensación de vacío es muy difícil, ¿sí? Por lo tanto, acá entramos en otro factor, en territorio de otro factor y otro desafío que llevan adelante las personas, que es la rutina monótona,
¿sí? ujú, Vivir sin propósito muchas veces nos puede llevar a una vida monótona. ¿Qué es monótona? Carente de emoción, ¿sí? Donde cada día es igual al día anterior. Entonces acá es donde entramos en esa famosa zona de confort o zona conocida, ¿sí? ujú, Una de las motivaciones básicas de todo ser humano es crecer, mejorar y progresar. Cuando entro en esa rutina monótona, puedo perder sentido de vivir, porque estoy haciendo más de lo mismo. No hay nada que me motive, no hay nada que me impulse a seguir. Y esto se relaciona muy de lleno con la baja autoestima, ¿sí? La falta de propósito puede tener un impacto enorme en la autoestima de una persona, porque puede cuestionarse su valía, puede cuestionarse su sentido de pertenencia. Recordemos que la autoestima es una manera, una forma de pensarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, si yo no tengo un ¿para qué vivir si no tengo un motivo, si no tengo un propósito? ¿Sí? Esa ujú, autoestima empieza a bajar, ¿sí? Y por lo tanto las decisiones se ven afectadas, porque ¿desde dónde elegimos? Cuando elijo desde esa desvalía, puedo tomar decisiones impulsivas, puedo tomar decisiones que no estén alineadas realmente con la vida que deseo. Entonces, ¿por qué ujú. vivir? ¿Sí? Y esta desconexión social que viene de la mano de este tema que nosotras estamos abordando, que es fundamental el apoyo social, ¿sí? Entonces, la falta de propósito también es clave en este aspecto porque puede dificultar esa conexión con las demás personas, ¿sí? En esta construcción de relaciones significativas. Por lo tanto, esto como inicio de la charla de hoy me pareció fundamental que las personas que nos estén escuchando puedan distinguir ¿qué desafíos podemos estar atravesando que nos lleven a replantearnos para qué seguir viviendo? ¿Para qué vivir? Sí, ¿Sí? sí, Entonces, enfrentar estos desafíos puede llevar a una sensación de insatisfacción, a un descontento en la vida. Claramente tomar conciencia muchas veces decimos, wow, ¿sí? Es importante identificarlo y trabajar en encontrar un propósito que nos motive justamente para que le dé sentido a las acciones diarias, para que le dé sentido a superar obstáculos, ¿sí? Y a vivir una vida mucho más plena y significativa. sí. Esto se da mucho también, Lauri, y fue por eso de que me hizo mucho a mí el clic, principalmente para las personas que están atravesando un proceso de duelo, porque muchas veces se llena tanto de ese dolor o de ese vacío que se va como que olvidando ese por qué es, ese de por qué vivir. Y es algo tan importante, ese propósito de vida que tenemos y que podemos visualizar a través de y poder tenerlo en este proceso de duelo. Totalmente, totalmente, totalmente. Y de hecho, una persona que esté atravesando por un duelo, trabajar en su propósito es Ujú, clave porque es ese combustible que necesitamos para continuar. ¿Sí? Aporta variedad de beneficios trabajar en nuestro propósito, beneficios que son sumamente significativos para la experiencia diaria, porque una persona que está atravesando por un duelo es una persona que día a día enfrenta un desafío. Entonces, para esa experiencia diaria, vivir con propósito es fundamental porque aporta muchísimo valor a nuestro bienestar general, a nuestro bienestar integral. ¿Sí? Como puede ser el sentido de dirección. Nos brinda esa orientación, ese sentido de la dirección de la vida, ¿sí? Es esa especie, a mí me gusta decirle esa especie de faro, ujú, ¿sí? Que yo utilizo para saber hacia dónde ir. Entonces no me quedo anclado a los pensamientos pasados, ¿sí? A la experiencia dolorosa, sino que diariamente, día a día, un paso a la vez, voy a través de esa guía construyendo mi camino. Esa guía es el propósito, ¿sí? También la motivación y la determinación. Si ujú, una persona que está atravesando por una situación de duelo puede, a través del descubrir su propósito, sentir una motivación, una determinación, impulsándose a superar los desafíos y también a perseverar los momentos difíciles, ¿sí? Porque realmente esto está asociado a la resiliencia. A mí me gusta mucho utilizar
la metáfora del bambú, que frente a situaciones muy complicadas, el bambú se inclina sin romperse, pero se inclina de una manera tremenda y no se rompe. Bueno, lo mismo pasa con las personas resilientes. Las personas resilientes, a pesar de estar pasando por momentos muy difíciles, ¿sí? Se enfocan en su propósito, se enfocan en sus recursos internos, en sus fortalezas, y a través de esos recursos internos logran ponerse de pie y aprender de la experiencia. Entonces toman el aprendizaje de la experiencia, por más dolorosa y desafiante que haya sido, y empiezan a construir la vida que quieren de cara al futuro. Ujú. ¿Sí? Entonces, no es un soltar, ¿sí? Sino que es un, perdón, no es un empujar, sino que es un soltar, es un fluir con la vida, ¿sí? Bueno, ¿cómo sigo? Entonces, tener un propósito es fundamental. Sí, como siempre digo, cada duelo es diferente, cada persona es diferente, lo enfrenta de manera diferente, pero siempre yo les digo siempre en todos mis acompañamientos, es importante tener en cuenta que el proceso de duelo no es una línea recta y que vamos a estar siempre bien, que va a ser sube, baja, pero lo importante es no parar, el seguir siendo caminando, como tú dices, seguir con el faro y seguir hacia adelante, pasito a pasito, cada quien a su ritmo, unos van muy rápido, otros van más despacio, pero lo importante es no parar. Yo les digo, no te pares, no importa si puedes bajarte hoy, pero continuar y seguir el faro y tener ese apoyo y seguir siempre teniendo ese faro que tú dices y volvernos todos como ese bambú que tú muy bien nos dijiste, el que no importa que tanto el viento o la lluvia nos incline, pues después que pasa otra vez volvernos a parar como el bambú y estar otra vez rectecitos y siguiendo con nuestra vida, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y esto que decís es clave y fundamental, Marly, porque cada persona tiene su tiempo y su ritmo en su crecimiento personal. Entonces, no todos nos adaptamos y nos flexibilizamos de la misma manera, ¿sí? Entonces, ser compasivos con nosotros mismos, utilizar la impecabilidad de las palabras. Yo suelo hablar mucho de este tema porque yo siempre digo que las palabras tienen doble filo, son como una espada de doble filo. La podemos usar para construir la vida que queremos o la podemos utilizar para destruir la vida que queremos. Entonces, ser impecable con las palabras, hablarnos con amorosidad, todos los días regalarnos una palabra de aliento, validar el paso que dimos, ¿sí? Ujú. Quizás nos falta un montón para salir de esa situación desafiante, pero es un paso, y validarlo y hablarnos de manera compasiva y regalarnos una palabra de bondad va a hacer que mis pensamientos cambien, que mis emociones que se disparen sean otras y que mis acciones se modifiquen. Por lo tanto, el conjunto de mis pensamientos, emociones y acciones, que son lo que moldean mi forma de ser, van a moldear mi forma de ser de una manera totalmente distinta. ¿Sí? Que me permita adaptarme y flexibilizarme a las experiencias y que cada día vaya viviendo con un estado subjetivo de bienestar mayor. ¿Sí? Que esos estadios de bienestar se vayan prolongando en el tiempo. Sí. Dijiste algo muy importante que es, bueno, todo lo que has dicho es importante, pero algo que rescato es lo de validar. Tú dijiste el validar y el tratarnos también con amor, que son parte de las cosas que quizás se nos olvida el hacer en el proceso. Y a veces es tanto el dolor que se ciega completamente y no logramos ver que más allá puede haber algo, esa luz, ese faro, y validar que ahorita estoy mal, pero pensar es el hoy, pero que voy a estar bien, va a haber paso a paso y tratarme, yo siempre digo, trátate con la misma amabilidad que tratarías a alguien que está en esas circunstancias, trátate con amorosidad, abrázate, apapáchate y tente paciencia sobre todo, porque muchas veces queremos como correr y todavía estamos aprendiendo a gatear. Entonces, es el estar aprendiendo que todo es un proceso y que tenemos que darnos el tiempo, no compararnos con otras personas y validar lo que sentimos. Y esto es súper importante. Totalmente.
Totalmente. El propósito y las ganas de vivir van de la mano, Marley, van de la mano y a todas las personas que nos están escuchando es importantísimo empezar a trabajar, ¿sí? Porque la relación entre el propósito de vida y las ganas de vivir es profunda, es significativa. El propósito de vida a menudo actúa como un motor, ¿sí? A mí me gusta decir un motor que nos impulsa a levantarnos cada día con entusiasmo, con determinación. Por lo tanto, cuando una persona tiene un propósito de vida claro y siente que su vida es significativa, tiende a experimentar una mayor motivación y una mayor sensación de plenitud. Ujú, Por lo tanto, el por qué vivir se transforma en un para qué vivir, ujú, ¿sí? Empieza a tener una intención positiva para mí, empieza a ser un combustible diario, empieza a aumentar mi motivación, empieza a aumentar mi valía, ¿sí? Entonces es este pasar del por qué vivir al para qué vivir, a empezar a llenar nuestro tanquecito de gasolina, ese ujú. combustible interno espiritual que nos permite crear la vida que queremos y desde una sensación de valía, ¿sí? ¿Qué nos permite esto? Disfrutar de la vida, Exacto, ¿sí? exacto. Ay, sí, sí, sí. Yo digo, sí, sí, sí. No, es que no, no, realmente eso, el vivir cada día y el levantarnos cada día y el buscar ese motivo es realmente lo que nos mantiene vivos. Y yo casi siempre digo a mis acompañadas o acompañados en general, hombres y mujeres, de que me dicen si necesariamente ese motivo o ese por qué tienen que ser los hijos, tienen que ser el trabajo. Y les digo, no necesariamente. Eso lo encuentras tú y lo puedes encontrar en cualquier cosa, no necesariamente me dicen, es que yo no tengo hijos, yo por eso yo no tengo el por qué. Y les digo, eso no importa, o sea, no son solamente lo principal, se busca y se empieza a encontrar y cada quien lo empieza a encontrar en uno mismo. Entonces, mira, Lauri, un tema súper interesante, nos pasaríamos aquí todo el tiempo hablando de esto, pero ¿nos podrías decir entonces en conclusión, eh, una conclusión que nos podrías dar del tema, de nuestro tema de hoy, por favor? Ok, una conclusión es que cuando estemos por la vida caminando, pensando en por qué vivir, pasemos al para qué. La invitación es a utilizar el para qué me conecta con mi propósito, me conecta con el futuro, con la vida que quiero, me conecta con ese lugar mágico donde habita la plenitud. Entonces, si yo salgo del porqué, del justificarme, de ese juicio personal, de esas interpretaciones constante por esto, por lo otro, por esto, por lo otro, pasar al para qué y preguntarme para qué quiero vivir. Sí, es una pregunta existencialista. Estamos metiéndole filosofía para cerrar el día de hoy. Y cuando tengo un para qué, sí, cuando tengo un propósito de vida, voy a alimentar las ganas de vivir, voy a darle a la vida un significado muchísimo más profundo y voy a fomentar sobre todo una actitud positiva hacia los desafíos y las alegrías que se presentan en el camino. Así que si queremos disfrutar de la vida, vivámoslas con propósito y pasemos del por qué al para qué para alinearnos en coherencia con quién somos. Muchísimas gracias, Lauri. Les informo a todos de que en el final del video pues van a encontrar una tarjetita con todos los datos de Lauri que pueden comunicarse con ella. Lauri, mil gracias. No sé si quieres despedirte o decir algo más tú antes de terminar. Un saludo, bueno, antes que nada, gratitud. Muchas gracias, Marlí, por invitarme. Sabes que te admiro muchísimo, me encanta tu canal y me gusta muchísimo la misión que tenés de aportarle valor a la gente. Seguí haciéndolo, me encanta. Gracias por permitirme que la gente me conozca, llevarle una palabra, sí, y ser parte de tu camino a esta contribución. Y gracias a las personas que nos están escuchando, sí, y que esta palabra la invitación es a que puedan pasarla a aquellas personas que estén pasando por un momento de dolor, que estén pensando el por qué vivir. Invítenlo, regálenle una coma para que pasen del por qué al para qué y empiecen a vivir la vida con un propósito. Así que muchas gracias, Marlí, y nos vemos prontito cuando vos quieras y nos seguimos hablando para seguir contribuyendo a la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lauri. Muchísimas gracias a todos.